Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues hoy tenemos en la mesa un súper tema que es el estudio de precios de transferencia, para lo cual trajimos un gran invitado de honor que es nuestro querido Cristian Vázquez. ¿Quién es Cristian Vázquez? Cristian es contador público egresado del ITAM, maestro en finanzas cuantitativas por el TEC de Monterrey. Se desempeña en el ámbito de los precios de transferencia. Perteneció a la ACAFI del SAT de 2000 a 2002 y hoy en día está como consultor independiente. Dirige la realización de estudios de más de 30 empresas multinacionales de diferentes sectores económicos. En 2005 escribió su libro Precios de Transferencia, Aplicación Práctica Total, editado por Thomson Reuters, que actualmente se encuentra en su quinta edición. De manera independiente, publicó su segundo libro, Nuevas Declaraciones de Precios de Transferencia, Prontuario para el Cumplimiento, en el contexto de la entrada en vigor del Plan BEPS. En el ámbito académico, imparte la materia de Introducción a Precios de Transferencia a los estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad Panamericana y en su plataforma, que al final se las vamos a dejar por aquí. Y bueno, pero de todas estas virtudes, la que más yo le admiro es que tiene la capacidad, como nadie, de explicar los precios de transferencia como si fueran una cosa fácil. Entonces, Cris, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Eli, pues no, al contrario, muchas gracias por invitarme, un placer tener esta charla contigo y pues muchas gracias por la presentación. Así es, ya tengo mucho tiempo dedicándome a este asunto de los precios de transferencia. Empecé hace 24 años, ¿no? Trabajando del lado del SAT, en la autoridad, lo que ahora es la Central de Precios de Transferencia, en aquel entonces se llamaba la ACAFI. Entonces me tocó como los primeros años, los pininos de la autoridad en México en materia de precios de transferencia y de tributación internacional en general, ¿no? Pero bueno, aquí estaré para platicar, para contestar tus preguntas y para pasar Muchas, un buen rato. Así es que mil gracias, Eli. muchas gracias, Cris. Bueno, pues primero, para todo mortal y todos los que no somos expertos en precios de transferencias, este, ¿qué nos puedes decir de forma sencilla? ¿Qué es el estudio de precios de transferencia? Ok, el estudio de precios de transferencia te sorprenderá escuchar que el concepto como tal no es un concepto que exista en la ley del impuesto sobre la renta, al menos en México, ¿no? Es un nombre técnico que se le da a un documento técnico, ¿no? Este documento técnico de lo que trata es de manera ordenada y sistemática incluir toda la información comprobatoria que un contribuyente pone a disposición de la autoridad para demostrar que cumple con el principio de plena competencia, con el principio de precios de transferencia, llamémosle así por ahora, ¿no? Entonces, como tal no existe el concepto, pero digamos, si nace de algún lugar, nace del artículo 76, fracción 9 de Ley del Impuesto sobre la Renta, porque lo de que dice ahí es justo la obligación de los contribuyentes de comprobar, ¿no? De guardar, de resguardar cierta información. ¿Qué información? Pues, ¿quién es el contribuyente? ¿Cuáles son sus funciones, activos y riesgos? ¿Cuáles son sus partes relacionadas y qué operaciones llevó a cabo con esas partes relacionadas y qué método utilizó para evaluar esas transacciones? Eso a grandes rasgos es lo que es el índice de un estudio de precios de transferencia. Cumplir con los puntos a los que se refiere el 76 fracción 9, ¿no? La Excelente. siguiente pregunta es, ¿y qué busca demostrar un estudio de precios de transferencia? Y a lo mejor me adelanté a tu pregunta. Sí, justo. Es demostrar que un contribuyente mexicano lleva a cabo sus operaciones al mismo precio, no importando si las hace con una parte relacionada o si las hace con un tercero independiente. Eso es lo que se busca demostrar por distintas razones, sobre todo por razones económicas. O sea, en justicia económica, pues, se tiene que cumplir con este principio. Venderle o comprarle o llevar a cabo operaciones de igual manera con una parte relacionada, una subsidiaria, ¿no? Una empresa del grupo, que con un tercero independiente, ¿no? Y eso es lo que se busca demostrar básicamente en este documento al que
pues los profesionales en la materia le llamamos estudio de precios de transferencia y que además, bueno, el nombre ya se ha popularizado y todo el mundo le llama así, ¿no? Entonces, de eso se trata fundamentalmente este documento. Perfecto. Ahora, para los empresarios que nos están viendo y que no son contadores, ¿les puedes decir qué son las partes relacionadas? ¿Cuáles se pueden considerar partes relacionadas? Porque muchos, inclusive contadores, decimos, bueno, solamente si son empresas hermanas o si sus socios tienen parte en una de las empresas, pero no solamente es eso. Entonces, ¿nos puedes decir como a grandes rasgos qué son las partes relacionadas? Digamos, dos empresas son relacionadas cuando por una cierta circunstancia, ya sea de capital o ya sea de control o ya sea económica, las decisiones de una están circunscritas o dependen de las decisiones de otra. El ejemplo más típico es, tengo una casa matriz que tiene una subsidiaria. Una subsidiaria entonces se va a alinear a las políticas de precios, por ejemplo, de la casa matriz, o a las políticas de descuentos comerciales, o a las políticas en general de la casa matriz. Por el simple hecho de que la casa matriz tiene un control de algún tipo sobre esta empresa subsidiaria. Hay control o hay relación, ya sea por capital, cuando una empresa es dueña en suficiente capital como para tomar decisiones. Típicamente decimos que el 50% más uno, pero en realidad no tiene que ser 50% más uno, tiene que ser el suficiente capital que te permite tomar las decisiones, ¿no? Se Ok. tiene también control cuando, por ejemplo, se da esta relación donde ciertos personajes, funcionarios de una empresa, también son funcionarios en alguna otra y tienen como una estrecha relación a la hora de llevar a cabo relaciones, ¿no? Y la otra es el control económico. Y el control económico se da en circunstancias donde, por ejemplo, una empresa es el único proveedor de otra o es el único cliente de otra. Aunque no hay ni capital de por medio, ni funcionarios, ni documentos legales de por medio, se puede dar un control económico. Porque, pues, si tú eres mi único vendedor, yo voy a venderte, perdón, voy a comprarte al precio al que me vendas. Y si Claro. no lo hago, pues pongo en riesgo la existencia de mi empresa, ¿no? Entonces, por esas tres maneras, ya sea por capital, que es la forma de control más clara, por cualquier otra forma de control que puede venir de una manera legal, o por un control económico, es como se da la relación entre dos empresas, ¿no? Y eso son esas en las que nos centramos cuando hacemos un estudio de precios de transferencia, ¿no? Como la, digámoslo así, como la relación no es una relación de libre mercado, porque está viciada por este control, hay que Claro. demostrar, hay que demostrar a la autoridad que este control no incidió en las decisiones económicas, no incidió en el precio que le pusimos a una transacción entre nuestras partes relacionadas. Sí, o ¿Ok? sea, dicho de forma sencilla, que tú me estás vendiendo a mí, que soy tu hermana o que dependo de ti, igualito que le venderías a cualquier tercero. Exacto. Y eso no es por otra cosa más que por racionalidad económica. Es por una cuestión de mercado. Tú en un mercado independiente, en un mercado eficiente, tú le vendes al mismo precio a quien sea. ¿A cuál precio? Pues al precio de equilibrio de ese mercado. ¿Por qué? Porque ese precio de equilibrio maximiza su utilidad el oferente y maximiza su utilidad el demandante. A ningún otro precio en el mercado se logra maximizar el beneficio. Y ese es el principio detrás de toda la lógica de precios de transferencia. ¿Por qué yo no le vendo? ¿Por qué yo debería venderle igual a un relacionado que a un independiente? Porque supongo que estoy en un mercado eficiente y estoy vendiendo al precio de equilibrio el bien o servicio que estoy ofertando, ¿no? Perfecto. Ahora, ya nos comentaste en dónde viene fundamentado en la ley mexicana es esto del estudio de precios de transferencia. Pero ¿de dónde nace? ¿De dónde? Porque tú me comentabas, cuando la autoridad apenas estaba como en pininos haciendo esto del estudio de precios de transferencia, yo estaba Sí. ahí. Pero ¿de dónde vino? ¿Quién dio la indicación o la recomendación de que México tenía que entrarle a esto? Pues los orígenes son bastante antiguos, diría yo. O sea, debería remontarme más o menos como a la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando por las circunstancias económicas de aquel entonces, pues
los bloques de países capitalistas se preocuparon de que la inversión que hacían en otros países estuviera perdiendo o estuviera dejando de ser rentable, ¿no? Por distintas circunstancias económicas. Recién estamos por cumplir 105 años, si no me equivoco, del primer tratado internacional para evitar la doble tributación. Ok. De alguna manera, los grandes países, los países ricos de este mundo, lo que buscaban era justo como normar que su inversión en otros países no sufriera ningún menoscabo por una cuestión fiscal. Así es que el origen más lejano de los precios de transferencia son los tratados internacionales para evitar la doble tributación, que se remontan a hace 105 años. En 105 años han pasado muchas cosas y hay un nuevo tratado que proviene de BEPS y muchas otras cosas, pero bueno, el origen es ese, ¿no? Ahora, los tratados para evitar la doble tributación no resuelven el problema del todo, porque a partir de un tratado tú puedes establecer digamos, como de quién es el derecho tributario o algún mecanismo de acreditación para que el impuesto se quede donde se debe quedar. Pero lo que no puedes evitar es que las empresas involucradas en una transacción, imaginemos una empresa en Estados Unidos, la casa matriz, y otra empresa en México, la subsidiaria, lo que no puedes evitar con un tratado es que se simule un precio, ¿ok? Ujú, Más de acuerdo. allá de la doble tributación o no, una casa matriz en Estados Unidos podría decidir dejar a su subsidiaria en México con puras pérdidas si le vende más caro de lo que debería. A eso se le llama simular precios, ¿no? Exacto. Y de ahí, de todo esto que estás platicando, de todas estas simulaciones, es justo que surgen las acciones BEPS, ¿correcto? Sí, pero antes de eso hay un momento importante que vale la pena destacar, que es cuando la OCDE, nuevamente, los países más ricos de este mundo, lo que hacen es encargarle a la OCDE que desarrolle algún mecanismo para evitar la simulación de precios. Y entonces, ahora sí, con tratados internacionales para evitar la doble tributación y con las directrices en materia de precios de transferencia de la OCDE, evitar la doble tributación y la simulación de precios. Y seguramente me voy a equivocar en el año, pero si no mal recuerdo, la primera guía de precios de transferencia viene por ahí de 1997, 98, por ahí, ¿no? Ese es el segundo intento. Eh, que la verdad es que logra bastantes cosas, ¿no? Y la verdad es a partir de eso que las autoridades fiscales locales empiezan a adoptar toda esta metodología. Contabas ahora en la presentación que yo estuve en el SAT en 2000. Bueno, pues para darnos una idea de qué pasaba en aquel entonces, la autoridad mexicana forma esta administración para encargarse de los precios de transferencia a la luz de que 2 años antes, 3 años antes, habían nacido las directrices en materia de precios de transferencia que emitió la OCDE. Después la OCDE por ahí de 2000, seguramente me voy a volver a equivocar, en el año 2010 sacan una versión corregida de esas directrices. Y es por ahí de 2015 cuando se empieza a trabajar en el plan BEPS, que el plan BEPS digamos, yo diría que es un esfuerzo mucho más grande porque no solo busca regir, ¿no? La tributación y la simulación, sino que busca refundar todo el sistema fiscal internacional, ¿no? Y es un esfuerzo grandísimo que, bueno, al día de hoy podemos decir que, que se está implementando poco a poco, con gran avance y con mucho éxito, ¿no? Pero más o menos esta es como tal la historia de cuál es el origen, ¿no? O, o la, o la, o la fuente económica de los precios de transferencia, ¿no? Y en concreto estamos hablando de la acción 13 del plan BEPS, Es ¿correcto? correcto. De Que es las en la que 15 tú eres acciones, experto. de las 15 acciones de BEPS, ¿no? Que son todas muy interesantes y tratan distintas problemáticas fiscales entre los estados, hay una en particular que es la acción 13, ¿no? Que fundamentalmente se trata de transparentar toda la información que haga falta a fin de, a fin de comprobar que se cumple con esto de los precios de transferencia, ¿no?
De la OCDE en 2007 surge este concepto del principio arm's length, ¿no? Entonces, de alguna manera el principio arm's length es lo que rige a precios de transferencia. Y en 2015, BEPS Acción 13, lo que buscamos es transparentar y ver que efectivamente se cumple con este principio arm's length, ¿no? Ok, entonces decías, realmente en la ley no existe como tal el concepto, ya nos explicaste en qué artículo sí viene, y tenemos, o las empresas tienen alguna fecha límite para hacer este estudio. Claro, claro, el estudio de precios de transferencia se hace por ejercicio fiscal terminado, ¿no? Se tiene que tener o se tiene que tener listo el documento pues, al momento en que tú terminas como tu ciclo fiscal, que esto sucede para las personas morales, pues en el mes de marzo del año inmediato posterior, ¿no? Pero eso es como tal el documento, ¿no? Porque ahora déjame hacer una aclaración. Si bien en ningún lugar de la ley se habla de una cosa que se llama estudio de precios de transferencia, sino que ya dijimos que es un documento que permite cumplir con el 76 fracción 9, a partir de BEPS surge en la ley del impuesto sobre la renta mexicana un nuevo artículo que es el 76A, donde literalmente toma la acción 13 de BEPS y donde literalmente obliga a los contribuyentes mexicanos a transparentar su operación para demostrar que cumplen con el principio de plena competencia. Si bien el estudio como tal es un documento que nos permite cumplir con el 76 fracción 9, cuando entra BEPS en 2016 se agrega un nuevo artículo a la ley del impuesto sobre la renta mexicana, el 76A, donde retoma prácticamente de manera literal lo que dice la acción 13 de BEPS. Y es a partir de 3 declaraciones o a partir de 3 informes, transparentar toda tu operación con tus partes relacionadas en el extranjero, ¿no? El 76A habla de una declaración informativa maestra, habla de una declaración informativa local y habla de una declaración país por país. Bueno, la declaración informativa local, que equivale al local file de la acción 13 de BEPS, se completa o cumple con el índice del estudio de precios de transferencia. ¿Qué es lo que pasa entonces ahora cuando un contribuyente termina su ejercicio fiscal y hace su estudio de precios de transferencia? Hasta ese momento es un documento en poder del contribuyente. ¿Cuándo lo informa a la autoridad? En 2 momentos. Uno, cuando está obligado, según el 76A, a presentar el local file, o cuando la autoridad se lo requiere en una revisión, ¿no? Entonces, digamos, a partir de BEPS, el estudio de precios de transferencia que antes se quedaba guardado en el cajón de la administración de la compañía, se vuelve en un documento que entregas. ¿Cómo lo entregas? En el formato de la declaración informativa local a la que se refiere el 76A, ya les decía, ¿no? Entonces, así es como cobra vida digamos, lo que hoy entregamos a los contribuyentes, ¿no? Como consultores. El estudio con la metodología que proponemos y en el caso de que estén obligados, pues el archivo local, el local file o la declaración informativa local que se presenta a más tardar el 15 de mayo siguiente al ejercicio fiscal terminado, ¿no? En este caso estamos hablando del anexo 9 de la declaración informativa múltiple, ¿correcto? Es correcto. Ok. Ahora, hasta hace muy poquito, por lo que estás refiriendo, decíamos, bueno, yo no tengo partes relacionadas en el extranjero, por lo tanto, a mí no me corresponde hacer estudio de precios de transferencia. Sin embargo, si no me equivoco, en 2022, es que se requiere ya también para partes relacionadas en México. Es correcto. A partir de hace 2 años, 2022, se corrige un texto en la ley que dejaba esa laguna, ¿no? Porque el 76 fracción 12 te hablaba de llevar a cabo o de comprobar que cumples con el principio de plena competencia en tus operaciones con partes relacionadas en el extranjero. Pero cuando te ibas al 179, omitía la parte de en el extranjero.
Entonces siempre quedaba la duda de qué es lo que deberíamos comprobar, si las operaciones locales o solo las operaciones extranjeras, ¿no? Y te estoy hablando de que, pues este error o esta laguna o esta omisión que te platico, pues duró 22 años en la ley, ¿no? Por un Claro. criterio del SAT por ahí de 2004, se aclaró que también debería llevarse a cabo este análisis para operaciones locales. Y a partir de 2022 ya se quitó esta laguna en la ley. Ahora sí, si lees el 76 o lees el 179, queda perfectamente claro que son operaciones con partes relacionadas en el extranjero y con partes relacionadas locales, ¿no? Entonces, hoy en día se llevan a cabo estudios de precios de transferencia, no importando si tienes operaciones en el extranjero o no. Si tienes operaciones locales, tienes que igualmente llevar a cabo tu estudio de precios. Aunque el origen, digamos, como ya platicamos, el origen está en las operaciones internacionales. La autoridad lo que hace es que toma el mismo principio, aunque por razones distintas dice, bueno, lo más justo fiscalmente es que cada empresa tribute lo que le corresponde. También en las operaciones locales busca justo que se dé esta circunstancia, ¿no? De que se venda al precio paramétrico o al precio de plena competencia, o como decía al principio, al precio de mercado, ¿no? Al que se debe vender un cierto producto o servicio. Perfecto. Ahora, hablabas hace un momento de metodología sugerida. ¿Cuántos métodos tenemos para hacer el estudio de precios de transferencia y cuáles son estos? Ok. Eh, el artículo 180, y como verán, los artículos que hablan de precios de transferencia en la ley del impuesto sobre la renta no son muchos. El Ujú. 180 lo que contiene es la metodología para determinar si un precio se pactó correctamente, ¿no? Tenemos 6 métodos que son a los que hace referencia el artículo 180, que por cierto corresponden exactamente a los 6 métodos de los que se habla en las directrices en materia de precios de transferencia de la OCDE. Sí, en la ley mexicana no inventamos nada, bueno, algunas cosas que luego platicaremos, pero básicamente lo que se hace es tomar lo que decían las directrices, ¿no? Y tanto en directrices como en el 180 habla de 6 métodos. El de precio controlado, el precio comparable no controlado, precio de reventa, costo adicionado, partición de utilidades, partición residual de utilidades y márgenes transaccionales de utilidad de operación. Cualquiera de ellos es válido para demostrar que, que tus transacciones con partes relacionadas las pactaste igual que lo hiciste con tus terceros independientes, ¿no? ¿De qué depende cuál eliges? Pues depende de muchas cosas. Depende fundamentalmente de qué método explica mejor la transacción y qué información disponible tienes para evaluarla. Si bien esto que acabo de decir es cierto, se llama la regla del mejor método, por ahí de 2014, si no me equivoco, en la ley del impuesto sobre la renta, artículo 180, se le puso jerarquía al uso de los métodos. Y se prefiere utilizar primero el de precio comparable no controlado, segundo, los métodos que tienen que ver con márgenes de utilidad bruta, que son el costo adicionado y el precio de reventa, y último, aquellos que evalúan a nivel de margen de operación, que son los tres que me restan, ¿no? Los de partición de utilidades y el margen transaccional de utilidades. Entonces, se puede elegir el que sea y siguiendo esta jerarquía. Ahora, algo bien importante o bien interesante aquí es que si nos regresamos un poco a lo que decía de el índice del estudio de precios de transferencia, hablamos de la primera parte es quién es el contribuyente, ¿no? Del que Ujú. estamos hablando. La segunda es cuáles son sus funciones, activos y riesgos. La tercera es cuáles son sus operaciones controladas y con qué partes relacionadas. Y la cuarta es el método. Cuando trabajamos con las empresas, ¿no? que nos buscan para ayudarles a elaborar su estudio de precios, algo que siempre trato de aclarar es, a ver, en realidad a nosotros como consultores, pues nos toca sí hacer análisis y sí tenemos incidencia en esta cuarta parte, en ayudar al contribuyente a elegir el mejor método. Porque en realidad, si te fijas,
El resto es información que nadie mejor que el contribuyente conoce. Ujú. Entonces, un estudio de precios de transferencia no lo hace el consultor. Un estudio de precios de transferencia analiza toda la información y propone un método, el que mejor explique las transacciones. Y junto con la empresa, pues se arma este documento, ¿no? Entre más se involucra una empresa, más robusto queda el documento. Porque pues quién mejor que la propia empresa sabe cuáles son sus operaciones y quiénes son sus partes relacionadas y si el mercado es competido o no y el precio y toda esta información que es valiosísima y que las empresas tienen de por sí, ¿no? Eh, y sí, para determinar el método, pues hay que adentrarse un poquito más en entender no solo la metodología, sino entender la transacción y analizar, hacer un poquito más de análisis económico, ¿no? A eso viene el artículo 180 con esos 6 métodos. Ok, ahora yo me acuerdo perfecto la primera vez que tú me explicaste cómo era el método este que estás diciendo que es el mejor en jerarquía, que Sí, lo explicaste de manera muy sencilla y que yo lo comparo como cuando ves a alguien bailar y dices qué fácil y luego ya cuando quieres bailar no te sale, ¿no? Entonces, te lo digo porque quisiera que de manera, como tú la sabes explicar, nos explicaras este método que es el más recomendado, por así decirlo, a reserva del tipo de operaciones que tiene la empresa. ¿Cómo es la metodología en palabras, pues si se puede decir sencillas? claro. Eh, para decirlo de la manera más fácil posible es el método de precio comparable no controlado es el preferido o el primero que debes utilizar porque lo que compara son precios. Ujú. Así de simple, ¿no? El resto de los métodos lo que hacen es comparan márgenes de utilidad. Sí, ¿Qué, qué método más directo para comparar precios que uno que compara precios, el precio comparable no controlado? Y partimos de un principio económicamente, perdón, un principio económico nuevamente, que dice que dos bienes exactamente iguales deben tener exactamente el mismo precio. claro. Y eso es por racionalidad económica del consumidor. No, no es por otra cosa, no es porque alguien lo dijo en una ley o en un tratado, eso es racionalidad económica. Si dos bienes tienen que tener el mismo precio, dos bienes idénticos tienen que tener el mismo precio, y yo vendo toneladas de frijol, por ejemplo, pues está muy fácil a qué precio debo venderle mi tonelada de frijol a mi parte relacionada o a un tercero independiente. ¿A Ujú. qué precio? Pues al precio de una tonelada de frijol. Porque la tonelada de frijol que yo vendo es exactamente igual a la tonelada de frijol que vende cualquier otro proveedor en el mercado. Entonces, cuando los bienes son idénticos o altamente parecidos, pues lo más conveniente es comparar el precio, por esto que acabo de decir, ¿no? Por supuesto que puede haber distintas apreciaciones o puede haber variaciones sobre el precio, pero cuando esto sucede, poniendo el ejemplo del frijol o de cualquier commodity, a ver, por ejemplo, el oro, la plata, una divisa, las tasas de interés, la tonelada de frijol, todos esos son commodities, todos esos tienen el mismo precio, ¿no? Entonces, ¿puede haber variaciones? Sí, por los costos de transacción o por las condiciones comerciales. Yo te vendo una tonelada de frijol a ti más barata, ¿no? Que a mi parte relacionada por volumen. Porque a ti te vendo 100 toneladas y te hago un descuento por volumen y a mi tercero independiente le vendo una tonelada. Entonces es razonable que haya un descuento por volumen, ¿no? O cuando hay descuentos por pronto pago. Yo te vendo 100 toneladas igual que al tercero independiente, pero a ti te doy un descuento porque tú me pagas mañana y el tercero independiente me paga en un mes. Pero si te fijas en estos ejemplos, no es el precio lo que cambia, lo que Ujú. cambia son las condiciones Condiciones. comerciales, ¿no? Claro. Ya sean los costos de transacción en el caso del volumen, o ya sea la tasa de interés del financiamiento en el caso de un descuento eh, por pronto pago, ¿no? Pero entonces, volviendo al ejemplo, entonces cuando yo tengo un, pues un bien y encuentro en el mercado un bien idéntico con el que me puedo comparar,
pues entonces lo natural es que compare el precio. ¿Qué pasa si no son exactamente idénticos? Podría hacer algunos ajustes para que se aproximen. ¿Qué pasa si no son en absoluto parecidos? Bueno, entonces tengo que cambiar de método. Tengo que cambiar de método porque entonces este principio de comparar las características intrínsecas del bien, pues entonces ya no me sirve. Y entonces me cambio de método. ¿No? Esto Esa se es la razón, considera, esa es la razón de la jerarquía. Y si claro, me dejas decirlo, bueno, pues digamos, el legislador, pues lo único que siguió fue un principio económico, ¿no? Con claro. absoluta lógica, ¿no? Ahora, entonces esto se complica, digamos, o necesitamos otro método para el tema de los servicios. Sí, a veces, imagínate, si de repente cuando tú vendes un bien, de repente es difícil encontrar un bien idéntico o muy parecido, cuando vendes un servicio, lo es mucho más. Aunque tú me Claro. digas, es que yo vendo servicios de auditoría de estados financieros y yo también, te puedo apostar a que en el servicio hay un montón de intangibles, ¿no? Por eso Totalmente. cuando hablamos de servicios, hablamos, o a mí me gusta equipararlo con un servicio se parece más a un intangible que a un Ujú. bien de consumo. Y entonces un intangible yo no lo puedo evaluar por sus características intrínsecas, por la sencilla razón de que es intangible. Ujú. Esa es otra complicación en la economía actual, ¿no? Eh, y no sé si me lo ibas a preguntar, pero bueno, te voy a contestar Pero te ahora. lo voy a decir. Ok. Los métodos no son nada nuevos. Los métodos, cuando se crearon por primera vez, correspondían a una economía donde fundamentalmente tenías una cadena de valor tangible, con Ya. un insumo tangible y una salida tangible. ¿Qué pasa hoy? ¿No? Siglo XXI, año 2024, post pandemia, donde todo se volvió digital. Cada vez tienes más productos intangibles. Las cadenas de valor se vuelven intangibles, los productos de consumo se vuelven intangibles, los servicios se vuelven mucho más, ¿no? Hoy de repente se me descompone mi teléfono celular y entonces, el, ¿dónde está el valor? ¿A dónde recurro? Si la empresa que lo armó está en Taiwán y el call center que me atiende está en Guatemala y los insumos vienen de la India. Es decir, la globalización y el hecho de la economía, de que la economía se ha vuelto intangible en gran medida, pues hace que evaluar estos bienes intangibles sea más difícil con estos métodos que hoy tenemos, ¿no? Es lo que te iba a preguntar. Sí, sí te me adelantaste un poquito, pero ya que lo abordaste, Perdóname. yo te preguntaría, entonces, ¿cuáles serían justo los retos? Porque no nada más es en este tema, es inclusive en algo tan simple que antes decían, bueno, yo para saber que tú existes de empresa, muéstrame tus trabajadores, muéstrame tu activo, cuando hoy está demostrado que pues tú puedes ser una sola persona y vender un producto que lo hicieron en no sé dónde y ni siquiera pasa por aquí, sino lo entregan directamente a un cliente que está en otro lugar totalmente diferente y tú lo cobras. Por ejemplo, uno de muchísimos ejemplos. Entonces, justamente en esto que estás mencionando, eh, en el ámbito de precios de transferencia, ¿cuáles serían los retos para la autoridad? Ahorita te doy mi perspectiva, pero déjame contarte la perspectiva oficial, que es justo la de BEPS, ¿no? La del Ujú. programa de BEPS, que lo que dice el primer reto o la primera acción de BEPS es justo entender la complejidad de una economía cada vez más intangible. Eso es lo primerito, es el principal reto. Porque siempre platico esta anécdota, pero para decirlo muy fácil, te preocupaste 100 años por la doble tributación, ¿no? Bueno, ahora BEPS se preocupa por la doble no tributación, justo por lo que dices, ¿no? Porque quién sabe dónde están las personas y quién sabe dónde están las cadenas de valor y quién sabe dónde está el valor, ¿no? Dónde se crea el producto y dónde se presta el servicio y dónde todo, ¿no? Y un poquito la acción 13 busca eso, porque con las tres declaraciones, la declaración maestra, la local y la country by country, así, te desnudas frente a la autoridad. Le dices absolutamente dónde está todo, porque la autoridad necesita saber justo dónde están las personas y dónde está la cadena de valor y entenderla.
¿no? claro, Un poquito BEPS es la respuesta a eso. Por eso, cuando decía hace rato BEPS, más que una reforma, es una refundación del sistema fiscal internacional. ujú, Es una de acuerdo, refundación porque vivimos en otra economía, distinta a la de la posguerra, ¿no? El siglo pasado. Entonces, BEPS es una respuesta a esos retos. Ahora, desde mi perspectiva, ¿cuáles son los mayores retos de los precios de transferencia? Y me va a permitir contestar y de un consultor o experto en materia de precios de transferencia. ujú, A ver, tenemos que adecuar los métodos del 180. Ya no funcionan en todos los casos. Necesitamos un método que nos permita diferenciar o discernir la parte intangible de un bien. O si el bien es por completo intangible, pues entender cómo evaluarlo. Un gran reto el día de hoy, y lo ha sido siempre, ¿eh? Pero hoy se vuelve mucho más importante. Un gran reto es aprender a evaluar intangibles. Quien pueda o quien tenga este conocimiento y esta experiencia en valor intangibles, va un paso adelante, porque lo que sigue es, si puedes valorar un intangible, le puedes poner un precio, ¿no? claro, Eh, en el artículo 182 hay un método, el residual de utilidades, el partición residual de utilidades, que lo que hace es justo considerar el intangible que está en un bien o en un servicio. Creo que como en una primera etapa, en los siguientes años, no el año que entra, a lo mejor en 5 o 10 años, vamos a ver que el método preferido ya no va a ser precio comparable. O sí, si tu bien es tangible. Pero si tu bien es intangible, el método preferido va a ser el de partición residual de utilidades, porque incorpora este concepto de intangibilidad. Eh, pero creo que no va a ser suficiente, creo que habrá que desarrollar nuevos métodos que nos permitan evaluar una economía intangible. Y te decía como consultor, ¿no? Como consultor el gran reto es justo esto que decía. Hoy tú haces un estudio de una empresa manufacturera y la cadena de valor queda clarísima, está ¿no? muy Y las claro, partes claro. que intervienen quedan clarísimas y de dónde proviene el valor queda clarísimo. El gran Ujú, reto es igual, como entender cómo funciona el modelo de negocio, ¿no? Que cada vez son modelos de negocio más complejos, cómo funcionan las cadenas de valor, y esto es lo que hace mucho énfasis BEPS, ¿no? ¿Y dónde está el valor? ¿Dónde se crea el valor? Porque donde se crea el valor es donde se tiene que pagar el impuesto, ¿no? Y claro. esto hoy en día es muy complicado, es más complicado que en el pasado, ¿no? Ok, ahora, una pregunta para todos los empresarios. ¿A ellos les sirve el estudio de precios de transferencia para algo más que cumplir? Sí, por supuesto, y esa es una excelente pregunta, Eli, porque pues es un tema cultural, ¿no? De repente, ¿no? Ujú, Este asunto de, pues a nadie nos gusta pagar impuestos, mal hecho, pero bueno, es como un tema cultural. Y de repente a nadie nos gusta cumplir. Y la vez que cuando tengo que hacer el estudio de precios de transferencia y le tengo que pagar a un consultor, pues es un pesar, ¿no? Porque ujú, es un gasto, o sea, lo estoy haciendo porque lo dice la ley, ¿no? Pero ¿para qué más sirve? Si lo ves desde otra perspectiva, es un instrumento valiosísimo, porque justo lo que haces en este análisis es compararte con otras empresas en el mercado. no, Y estás comparándote a nivel de el precio o a nivel de los márgenes de utilidad en el mercado, ¿no? Así es que de entrada, tú cuando haces el rango intercuartílico, el rango razonable para decir que vendes a precio de mercado o compras a precio de mercado, cuando conoces ese rango, pues de alguna manera estás viendo dónde estás parado en el mercado. Y si hay empresas que ganan más margen que tú, deberías preguntarte por qué tú no. claro. Si hay empresas que ganan menos margen que tú, también deberías preguntarte por qué tú no, para que no vayas a cometer los mismos errores, ¿no? De alguna manera
digamos, es un parámetro para ver cómo estás en la industria y para tomar decisiones. Antes de tomar decisiones fiscales, te permite tomar decisiones económicas. ¿Por qué estoy en ese lugar del rango de márgenes del mercado? ¿Podría ganar más? ¿Cómo le hago para ganar más? ¿Qué hacen los demás competidores para ganar más margen, no? Y la siguiente es, bueno, a ver, yo podría ganar más margen porque puedo, pues, aplanar mi cadena de valor y Diferenciar mi subcontratar producto. lo que quieras, ¿no? Pero la segunda decisión es, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Porque yo no puedo tener un margen más alto del de mercado porque significa entonces que algo estoy haciendo mal, que me voy a acabar el negocio, porque estoy a lo mejor dejando de incurrir en costos que son, o en gastos que son vitales para que el negocio siga creciendo, ¿no? O porque estoy haciendo que no, cosas que no debería, ¿no? O sea, un ejemplo típico es, bueno, pues lo que pasa es que para tener costos tan altos, pues lo que pasa es que yo en mi maquila, a los empleados de la maquila les pago sueldos ridículos y entonces disminuyo mis costos a lo más bajo posible. Claro, pero cuando te comparas con el mercado tienes un margen exorbitante que proviene justo de esa circunstancia y no de una sana razón de negocio, ¿no? Entonces eso te permite como ubicarte en el mercado para tomar decisiones económicas primero y para tomar decisiones fiscales segundo, ¿no? ¿Hasta cuánto puedo disminuir mi costo? ¿Hasta cuánto puedo subir mi precio sin que me salga del rango de mercado y sin que me cueste fiscalmente, ¿no? Ese tipo de decisiones son, a ver, son el día a día en todas las empresas, ¿no? O sea, son la razón por la que hacen su planeación económica y fiscal. Y un estudio bien llevado, hecho a tiempo, hecho con fines preventivos más que con fines meramente de cumplimiento, te ayudan como a tener esa visión. Claro que ahí lo que tienes que tener es un gran compromiso de la administración de la compañía y del consultor para que el estudio arroje esta información, ¿no? Entonces, desde la perspectiva del consultor, es importante hacer el estudio con la mejor disposición de que arroje toda esta información y no solo por cumplir con la autoridad, que bueno, pues de pasada, pues además hay que hacerlo, como ya platicamos, y pues hay que cumplir con la obligación, ¿no? Maravilloso. Sí, porque la verdad es que la mayoría de los empresarios, como tú dices, les da pesar, pero creo que es más porque no entienden, que es un poco el propósito de esta plática, porque a veces no entienden o no entendemos para qué más nos ayudan. O sea, para qué es como que todo lo ven como una obligación, cuando en realidad también es un beneficio para la empresa y para su planeación y para su gestión empresarial. Claro. Entonces, pues ya yo con eso termino todas las dudas que teníamos por el día de hoy. No sé si quieras agregar algo, Cris. Pues, pues ya nada más muy rápido decir que además todo esto que de lo que hablamos, pues además tiene un impacto en, digamos, en los estados, ¿no? En los países, porque a veces se nos olvida que tributar más allá de una obligación, pues lo que busca es como equilibrar la riqueza dentro de un estado, dentro de un país, ¿no? Y lo más justo es que en un país donde se genera riqueza, pues también esa riqueza paga impuestos, ¿no? Muchas veces lo que pasa en el contexto actual es eso, ¿no? En un país se genera mucha riqueza y los estados, ¿no? De las casas matrices son los que se hacen ricos. Y el estado donde se crea la riqueza, pues se queda pobre, ¿no? Hay muchos de ejemplos y no entraré en detalle, pero un poquito esa es la perspectiva última de todo este esfuerzo, ¿no? Como que donde se cree el valor, cuando un país crea valor, pues que ahí se quede la riqueza, que ahí se queden los impuestos y que no se erosione, ¿no? Y que no se vaya a otros estados donde sin generar riqueza, de repente se quedan con todos los impuestos de una cadena de valor, ¿no? Entonces va más allá del mero cumplimiento legal fiscal, va más allá en el sentido de hacer a las empresas competitivas y de esta justicia, ¿no? Fiscal, de los impuestos se paguen donde se genera la riqueza. Y cuando lo ves así, entonces cambia toda la perspectiva de por qué los fiscalistas hacemos lo que hacemos, ¿no? Ya no Claro. suena tan latosa
nuestra tarea, ¿no? Porque al final el fin último va más allá de que pagues los impuestos o no. Va a este concepto de justicia fiscal y de riqueza, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, hablando de eso y de lo que acabas de decir, em, tú siempre has como abogado por este tema de distribuir el conocimiento. Y bueno, para que todos lo sepan, Chris tiene el mejor curso de introducción a precios de transferencia, porque de verdad lo explica, como ya lo vieron, de una manera muy sencilla, muy entendible. Les vamos a dejar ahí el link del curso en la descripción. Pero justo eso es lo que me encanta, porque no sé si por tu vocación docente, pero siempre tratas como de que todo mundo, la información esté al alcance de todo el mundo. Y esto, la verdad, a mí, pues es lo que me sorprende, lo que te admiro, y pues para que todo el mundo te conozca y sepa que pueden acudir a ti. ¿Cuáles son tus redes sociales, Cris? Sí, Eli, pues muchas gracias por tus conceptos nuevamente. Eh, sí, me gusta mucho como platicar toda esta parte porque hay otra cosa en la filosofía de un consultor que es, pues tienes que educar al contribuyente, ¿no? O sea, el contribuyente o la empresa tiene que tener claros todos estos conceptos porque al final tenemos que buscar como esa armonía entre lo que es la autoridad fiscal, el contribuyente y el consultor que siempre se queda en medio, ¿no? Entonces, un poquito, pues ayudando, pues a que esto, digamos, a que esta relación sea mucho más armoniosa, pues siempre es como bueno que las personas conozcamos estos temas, ¿no? Y sí, me gusta mucho dar clases y tengo unos cursos disponibles para el público en general. Eh, Mi página de internet es cristianvasquez.net. Ujú. Ahí pueden encontrar mis redes sociales y pueden también encontrar la plataforma al curso Introducción de Precios de Transferencia que platica pues de manera muy general, pero muy precisa, todos estos conceptos de los que estamos hablando, ¿no? Así es que vayan a cristianvasquez.net y ahí pueden encontrar toda la información sobre los cursos, sobre mis libros, sobre las charlas que de repente damos y pues todo lo que estamos haciendo Además, tienes un en esta artículo en materia. Veritas, si no me equivoco, ¿no? Sí, escribo todos los meses en Veritas. Ahí hablo de otro tema. Ahí hablo de economía digital, ¿no? Que es un poco el tema del que hablábamos hace ratito. Ujú. La economía digital y todas sus implicaciones, ¿no? La inteligencia artificial que hoy está de moda y todos estos conceptos propios de la economía digital. Entonces también, si les interesa como este tema de cómo funciona la economía digital, la cuarta transformación digital se llama, ¿no? Ujú. Se conoce como tal esta era en la historia, pues también los invito a leerme ahí en la revista Veritas del Colegio de Contadores Públicos. Todos los meses ahí estoy. Muchas gracias. Y después tenemos que hacer otra entrevista sobre esto que escribes, que está muy interesante, que ya me las he aventado varias. Y pues muchas gracias, Cris. La verdad es que a mí me encanta. Fíjate que me hiciste recordar porque también para los que son estudiantes de la carrera, yo me acuerdo que yo cuando salí de la carrera, yo decía, ¿por qué escogí contador? Como que no ayudamos a la humanidad, como que debí de ser doctor. Entonces, pero hasta que literalmente un día un empresario nos dijo aquí a la firma, ustedes salvaron mi empresa, literalmente. Y yo me quedé pensando que en realidad nosotros somos los doctores de las empresas, o sea, los mantenemos o ayudamos a mantenerlos sanos fiscalmente, financieramente, y que lo segundo más importante, siempre digo yo, después de la salud, es el patrimonio, porque es con lo que mantienes a tu Claro, familia, ¿no? A tus hijos, les das una vida digna. Entonces nosotros somos ese eslabón y ese cuidador del patrimonio de ellos para que no nos alucinen, y para los chicos que están estudiando la carrera, por supuesto que contribuimos en mucho para la salud de las personas, del país y de la economía en general, de la economía mundial inclusive. Entonces, muchas gracias exacto. nuevamente, Cris, gracias por tu tiempo. Nada, Kelly, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues
Ahí cuando quieras, seguimos con esta charla, que son temas bien interesantes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cris. Bonita tarde. Bye.